La sensibilidad del mexicano. Ezequiel A. Chávez nació en 1868 y murió en 1946. Fue un político, ensayista y filósofo de orientación positivista que ocupó cargos importantes en instituciones educativas durante la época porfiriana. Es conocido especialmente por su interpretación psicológica de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, a la que vio como una dama casta enamorada espiritualmente de un hombre que más bien deseaba su cuerpo. Esto se encuentra en el ensayo de psicología de Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en 1931. Ezequiel Chávez presentó el 13 de diciembre de 1900 una memoria en una sesión de la Sociedad Positivista que puede considerarse como el punto de partida de los estudios sobre el carácter del mexicano en el siglo XX. La memoria que a continuación se produce se tituló Ensayo sobre los rasgos distintivos de la sensibilidad como factor del carácter mexicano y se publicó en la revista Positivista. Chávez nos dice que por no tener en cuenta la cardinal observación de que las condiciones psíquicas de los individuos varían con los pueblos, se incide a veces en el absurdo de querer trasplantar lisa y llanamente a un país instituciones educativas represivas o políticas que han florecido en otro, sin reflexionar en que acaso no sean aclimatables en el intelecto, en los sentimientos y en la voluntad de los pueblos. Una institución social no es viable sino cuando está en consonancia con el grado de desenvolvimiento de las aptitudes mentales características del pueblo en el que se trata de implementarla. A lo largo del ensayo, Chávez va a dar respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Cualquier excitante determina en los mexicanos con facilidad las emociones? 2. ¿Son estos para nuestros compatriotas fenómenos de pronto y rápido nacimiento como lo son para los franceses? 3. ¿Basta una chispa para encender la sensibilidad o bien es al contrario de eclosión difícil y trabajosa y se necesitan reiterados estímulos, múltiples provocaciones, repetidos esfuerzos para formarla? Nos da tres tipos de mexicanos: indígenas, mestizos, vulgares y mestizos superiores. Chávez describe al indio como una persona que su sensibilidad se despierta con trabajo, no llega a tener nuevas necesidades y en consecuencia no acepta nada que rompa la cadena de sus hábitos. Él tiene una tetralogía de las emociones, que es amor a la tierra que le da de comer, aversión idiosincrática y laudable a todo despotismo, inclinación a la embriaguez, indiferencia impávida por la muerte. El indio no es impulsivo. Lo describe como rencoroso, que es fruto de pasiones reconcentradas, odios voraces que nadie lo puede entender. Más bien tiene pasiones frías, se podría decir que casi es calculador. El mestizo vulgar, su sensibilidad es variable, funda hogares que nunca duran más que efímeros tiempos, gasta más de lo que tiene, no le importa vivir desgarrado y sin muebles ningunos, siempre que sus apetitos encuentren satisfacción adecuada. No resiste la tentación de la burla fácil, ni a la bebida embriagante, no concibe la economía ni la vejez. No se preocupa por aspiraciones superiores, es versátil, inestable, tiene sensibilidad invasora y dinámica. Se podría decir que es pelado y su emotividad es impulsiva, ardorosa y fugaz. Describe al mestizo superior con una sensibilidad que se eleva al grado más alto de intelectualidad. Es capaz de experimentar todas las emociones. Cuando se imponen con el ímpetu avasallador de los deseos y se levantan a lo mejor imaginable, se transforman en ideas, por ejemplo, la independencia, la reforma, una civilización profusa y gratuita. Intelectualizan sus sentimientos por modos superficiales y concretos de una manera abstracta. Son relativamente estables y concentrados. Son hombres de sistemas. Sus emociones son dinámicas y centrífugas, que conducen a la realización de los actos. La contrabalanza de los estados afectivos pone un alto entre el excitante y la acción. Son egoístas y un tanto altruistas. El segundo ensayo lleva por título Pasiones mexicanas, publicado en 1901 por Julio Guerrero. Fue un sociólogo y abogado que en París publicó un libro. Este libro se llama La génesis del crimen en México.
Es un texto que cimienta las bases positivistas para una definición del carácter del mexicano. En él, Julio Guerrero analiza especialmente los aspectos mórbidos de la sociedad mexicana, la extrema violencia que caracteriza al siglo XIX. La sociedad positivista llevó a cabo una serie de sesiones para discutir el polémico libro. En él se lleva una réplica contra Miguel Macedo, quien fue una de las cabezas de los científicos porfirianos en una de las sesiones a propósito de la melancolía del mexicano. El texto se publicó con el título de Transiciones pasionales del ebrio mexicano en el seminario La República. Julio dice: mi obra es un credo nuevo de moral. En él diseco y expongo a mis compatriotas el mecanismo por el cual la conciencia mexicana llega a perder sus energías. Para entender su ensayo es indispensable separar los fenómenos que cada atributo de la connotación significa. Distingue en dos las masas humanas que connotan: mexicanos indios y mexicanos no indios. El estudio se da en la Ciudad de México, porque en otros estados esto no es posible. Comienza su ensayo diciéndonos que tanto en la embriaguez de los cantines como en los trastornos que el champán puede producir en banquetes políticos o festejos, la alegría, como en todo el mundo, va soltando sus risas y sus alborotos a medida que las libaciones aumentan. Suele terminar la embriaguez en arranques melancólicos o por una instantánea secreción hepática en impulsos iracundos de escándalos y riñas, pero pasando antes por la alegría, como en todas partes la embriaguez, entre los pérfidos y efímeros procedimientos de felicidad. Estos hechos son de observación cotidiana y dada la masa de individuos en donde se presentan y la variedad de licores con que se alegran, no permiten otra clase de pruebas. Por ejemplo, en el grupo de los indios mexicanos, apenas en las rancherías de los pueblos vecinos, se encuentran representantes puros de las antiguas razas aztecas, chalcas, mexicas, naoas, que antes poblaron estas regiones, pero están en un estado de degeneración tan honda y la depresión de su espíritu es tan habitual que si suele ser cierto que la alegría no les viene con la embriaguez, tampoco les viene la ira. El tlachique de esas regiones o el aguardiente de las tiendas sucede una locuacidad necia y pasajera que pronto termina en relajaciones musculares de todo su cuerpo y en un estupor de imbecilidad que, recogiendo más y más ideas y sangre de sus cerebros a medida que las libaciones aumentan, acaban por derribarlos y tenderlos en la vía pública con el sueño.